bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y en este espacio de hoy vamos a hablar de belleza, de vanidad. Sí, para muchas personas puede ser una prioridad, pero ¿cómo llegar a ese objetivo ideal, a esa belleza, a los estereotipos? De pronto, ¿cómo cumplirlos? Porque a veces puede costar incluso nuestra propia salud. ¿Cómo mejorar con tantas técnicas que hoy en día nos permite la ciencia y la tecnología? Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, por eso hoy los invitamos a hablar de la toxina botulínica y del ácido hialurónico. ¿Dónde lo debo aplicar? ¿A qué edad? ¿En qué momento? ¿Por qué razones? ¿Funciona? ¿No funciona? Las respuestas hoy las vamos a desarrollar con nuestros invitados. Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. La eterna juventud, el elixir de la vida, no envejecer, conservar una imagen de vitalidad a pesar del tiempo, se ha convertido en el ideal de muchas personas alrededor del mundo. La juventud no solo tiene que ver con la edad, sino con la apariencia. En este sentido, sustancias como el ácido hialurónico se ha convertido en uno de los máximos exponentes de los productos de belleza antiedad. Una sustancia fabricada por nuestro propio cuerpo y el de muchos animales que tiene como función mantener la hidratación natural de las células, la pérdida de las arrugas, mejorar la flacidez y que la piel luzca más tersa y radiante son algunos de los beneficios del ácido hialurónico. Recuerde que estos procedimientos siempre deben contar con productos certificados y personal altamente calificado. Y es que pasa el tiempo y seguramente aumentan las preocupaciones, particularmente cuando nos vemos al espejo y efectivamente empezamos a evidenciar cómo nos cobra factura el sol, la edad, el estrés, la mala alimentación. Por eso muchos hemos escuchado sobre el uso de la toxina botulínica y del ácido hialurónico. Les quiero presentar a nuestros invitados. Aquí nos acompañan en set nuevamente, la presencialidad maravillosa. Están con nosotros el doctor Jeffer Peña, la doctora Marcela Ávila, médico cirujano, médica estética y antiedad. Ellos son los encargados de hablarnos sobre estos milagros de la ciencia. ¿Son o no son milagros? Nos vamos a concentrar inicialmente entonces en el ácido hialurónico. Doctor Jeffer, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, bienvenida. Gracias, Pau, por invitarnos. Entendamos entonces la diferencia del ácido hialurónico y del Botox, o de la toxina botulínica, porque están de moda y es lo que se usa. Sí, de hecho, pues son los tratamientos más frecuentes que hacemos en la consulta de medicina estética y pues son unas herramientas muy importantes, muy interesantes en todos los procesos de rejuvenecimiento facial. Son realmente tratamientos muy seguros que generan resultados muy naturales, obviamente partiendo de la base de que deben ser aplicados por profesionales especializados en el área, por médicos especialistas y no por cualquier persona. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Porque no son los mismos resultados de la toxina botulínica que los del ácido hialurónico. Claro que sí, realmente son dos procedimientos que se complementan, ¿no? El ácido hialurónico es una sustancia que nos ayuda a recuperar ese volumen que se ha perdido con el paso de los años y que hace que nuestro rostro se vea caído o se vea descendido. Sin embargo, la toxina botulínica nos complementa porque simplemente lo que hace es modular el movimiento muscular de aquellos lugares donde nosotros pues tenemos nuestras expresiones, como son paticas de gallo, las arrugas de la frente o el entrecejo. Entonces se complementan y son muy buenos en manos expertas. En manos expertas, claro, y en una valoración y en un rostro que esté presto con unas condiciones de las cuales ya vamos a hablar para recibir este tipo de tratamientos estéticos. No es usual que hablemos de tratamientos estéticos en este espacio que se trata de salud, pero es que cuando hacemos tratamientos estéticos que resultan mal, se afecta directamente la salud. Sí, de acuerdo, y no es un secreto que de todas maneras la belleza, la medicina estética es una ciencia y que también nos permite tratar ciertas condiciones patológicas del paciente. No estamos hablando solo de estética, sino de un proceso de envejecimiento que suele ser más acelerado en algunos pacientes o inclusive de algunos sinesteticismos que se presentan secundarios a
algún trauma, algún accidente, a cosas de este tipo que realmente nosotros desde la medicina estética los podemos abordar generando grandes beneficios en salud para el paciente. Y en salud mental también, porque los resultados uno siempre sale feliz, sale contento, sale radiante. Hablemos entonces ya entendíamos la diferencia. Entonces, la toxina botulínica, digamos que para las arrugas, así, en términos básicos, y el ácido hialurónico para rellenar, para que se vea como más vital, más o menos así ustedes me van corrigiendo. ¿Cuál es la duración de la toxina botulínica? Bueno, la toxina botulínica tiene una duración máximo de 4 a 6 meses. No hay ninguna toxina botulínica en el mercado que dure más de ese tiempo. De 4 a 6 meses. ¿Y qué pasa en ese cuarto mes, quinto mes o sexto, séptimo mes? ¿Qué pasa cuando yo ya me apliqué la primera vez la toxina botulínica y voy corriendo a la cita porque ya la arruga se me marcó nuevamente, ya la frente está absolutamente arrugada? ¿Qué pasa ahí? Esto es un proceso progresivo, no es que de un momento a otro en el cuarto mes como la Cenicienta, no, se acabó. Es un proceso progresivo donde el neurotransmisor o la sustancia que hace que se mueva el músculo vuelve nuevamente a captar por medio de sus neuronas a los músculos que están implicados en el movimiento muscular. Entonces es un proceso que va lento y progresivo recuperando el movimiento muscular que hemos querido modular para que esas arruguitas no funcionen, no se hagan. Entonces en el cuarto, quinto mes tú ya empiezas a ver que empiezas a mover nuevamente y se empiezan a notar las arrugas, pero pues ¿qué haces? Simplemente vas donde tu médico estético especialista para que te ponga nueva dosis y pues esto no nos va a hacer adictos como hay tantas mucha gente dice, yo siento que todavía estoy con la frente bien, siento que estoy en mi cuarto mes, en mi quinto mes y no necesito nuevamente aplicarme toxina botulínica, entonces también puede que ese plazo se alargue un poquito. Así es, eso depende de cada paciente. De hecho, cuando un paciente asiste con nosotros y vemos que no necesita todavía el uso de su toxina, pues le decimos podemos esperar un poco más, no es necesario que la pongas todavía, porque eso tiene que ver mucho también con el criterio médico. El criterio médico que es importante. Ahora, en el caso del ácido hialurónico, ya decíamos que es para rellenar, para que se vea el rostro como más armonioso, con más vitalidad, con más juventud. ¿Cuánto dura el ácido hialurónico? Bueno, el ácido hialurónico es una sustancia viscoelástica que es hecha, digamos, a base de sustancias similares a las que produce el organismo, especialmente para proteger articulaciones, el ojo está lleno del ácido hialurónico. Entonces esta sustancia, al pasar por un proceso bioquímico, nos permite tener una duración mayor que puede estar alrededor del año, año y medio, dependiendo del ácido hialurónico que estamos aplicando y dependiendo también de la zona que estamos tratando en el organismo, ¿sí? En el rostro, pues digamos puntualmente. Y entonces podríamos decir que también eso se va como reabsorbiendo, no es que se apague de un momento a otro. Sí, de acuerdo. Como es una sustancia biocompatible y biodegradable, el organismo va a tener la tendencia a absorberlo, pero también la absorción es progresiva. También no ocurre ese efecto Cenicienta que ya pasó el año y a las 12 de la noche se cayeron todo mi rostro. Toda mi belleza se fue. Todo se fue, ¿no? Sino que progresivamente empieza como a decrecer como ese efecto y uno como paciente va determinando, oiga, estoy empezando a necesitar nuevamente mi volumen y eso hace que, digamos, el paciente tenga que reconsultar para pensar en cuál va a ser el plan de tratamiento posterior. Tenemos una breve pausa en Más Salud en tus Manos. Hablamos de la toxina botulínica, de esos resultados milagrosos que tan ciertos son, del ácido hialurónico. Nos acompañan el doctor Jeffer Peña, la doctora Marcela Ávila. Ya continuamos. La toxina botulínica o Botox se ha convertido en una de las sustancias estrellas en los tratamientos estéticos. Esta toxina atenúa las arrugas y mejora el tono de los músculos que las generan. El Botox es uno de los tratamientos estéticos no quirúrgicos con más demanda alrededor del mundo, indicado especialmente para el rejuvenecimiento en el rostro y el cuello. Por otro lado, esta neurotoxina también se utiliza para otros aspectos médicos como el tratamiento de la sudoración excesiva, el estrabismo e incluso para la migraña. Cabe resaltar que estos procedimientos siempre deben ser aplicados por profesionales calificados en el área estética.
Y por las imágenes que veíamos, pues también muchas personas nos asustamos, porque uno como maneja el miedo a las agujas. ¿La belleza cuesta, doctor? Bueno, podríamos decir que sí. Un poquito. Pero realmente es un beneficio que tiene cada paciente que se realiza los tratamientos estéticos, porque definitivamente todos queremos lucir bien y hoy en día estamos en una sociedad que nos pide que nos veamos bien, que luzcamos bien, pero además yo tengo dentro de mi percepción que verse bien es sentirse bien. Claro. Entonces yo lo veo más como una inversión para enlentecer el envejecimiento, para lucir mejor que cualquier otra cosa, así como cuando compramos una camisa que nos gusta o un pantalón que nos gusta, que nos hace sentir bien. Claro, doctora, ¿se dice toxina botulínica o se dice Botox? Y por otra parte, las agujitas son chiquiticas, o sea, no es que uno vaya a sentir pues un pinchazo, ¿o sí? Bueno, pues realmente el tema del nombre Sí. es más por las marcas, ¿no? Hay varias ok. y distintas marcas en el mercado. Una de las marcas, pues como más reconocidas es Botox, pero en realidad su componente es una toxina botulínica y es por eso que lo podemos nombrar de esa forma. Que es la que paraliza, el Así paralizante para que la arruguita no se marque. En cuanto a las agujitas, sí, son agujas muy pequeñas, son agujas que realmente se usan para que el paciente sienta el mínimo de dolor o la mínima molestia, ¿no? Ok. Y pues se aplica de forma muy fácil, el paciente no manifiesta molestias, realmente como te digo debe ser aplicado por un profesional que sepa exactamente en qué lugar anatómico estamos colocando esa toxina. Por ejemplo, esa toxina, el Botox, ¿dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en frente, en las agujitas de la frente, en paticas de gallo o alrededor, digamos, de los ojos y en la glabela, que es donde se nos hace el entrecejo que nos hace ver algunas veces bravo o de mal genio. Ahí es el lugar. Sin embargo, hay otros lugares donde podemos colocarlos. Por ejemplo, podemos colocarlo aquí en el depresor del ángulo de la boca, podemos colocarlo para toxina botulínica alrededor del músculo maseteriano para disminuir alguna hipertrofia de ese músculo que se agranda porque tenemos bruxismo o alguna condición patológica ya de forma odontológica. Es decir, que la toxina botulínica no solo sirve en términos estéticos, sino también ayuda para otro tipo de condiciones, incluso como el bruxismo o la sudoración excesiva, doctor. Sí, definitivamente la toxina botulínica en la medicina estética la usamos con fines estéticos, tratando de mejorar arruguitas o algunas condiciones generadas por los músculos. Pero hay otras situaciones patológicas que podemos tratar con la toxina botulínica, como la hiperhidrosis axilar, muchas formas de hipertonías musculares. Lo utilizan los neurólogos, por ejemplo, para tratar pacientes con parálisis cerebral o con movimientos anormales en los músculos. Para paralizar ese músculo. ¿Por qué, por ejemplo, para la sudoración funciona? ¿Cómo es ese tratamiento? Bueno, básicamente, para entenderlo mejor, las glándulas sudoríparas que hay en la región axilar e inclusive en las manos, son como comprimidas como por un musculito. Okay. Entonces, al relajar la función de ese músculo, vamos a lograr que haya menor producción de sudor en los pacientes con hiperhidrosis. Entonces, esto les va a ayudar a mejorar mucho su condición mientras tienen el efecto de la toxina. Y es verdad, por ejemplo, que si se hace una aplicación de Botox se deforma, o de toxina botulínica, se deforma el rostro, porque claro, la doctora ya nos explicaba en esta parte de arriba, pero si algún doctor me dice también aquí abajo, entonces ya pierdo, no sé, mi sonrisa o algo así, ya se empieza a cambiar el rostro. Es muy importante saber que debes estar en manos expertas. Como decía al principio, tenemos que saber en qué lugar anatómico se debe aplicar esta toxina. Hay unos mitos donde la gente realmente cuando consulta a nuestra clínica nos dicen que definitivamente no quieren verse deformes como algunos estereotipos que ven en Hollywood y demás. Claro. Pero realmente no corresponde a la toxina botulínica, son biopolímeros y demás cosas que se han aplicado inescrupulosamente por personas no idóneas, ¿sí? Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado dónde colocamos esa toxina porque, como sabemos, nuestro rostro está lleno de músculos que hacen que nuestra expresión pues sea evidente cuando estamos frente a alguien, ¿no? Cuando, por ejemplo, tocamos alguno de esos músculos,
que no corresponden o que no debemos tocar con la toxina, pues obviamente se pueden hacer parálisis a nivel del globo ocular o de ptosis palpebral, o hacemos, por ejemplo, que la sonrisa cambie. ¡Ay, qué miedo! Es muy importante por eso estar frente a manos expertas. Ahora, del caso del ácido hialurónico también hay muchos comentarios que tienen una relación, tristemente, por las noticias, muy estrecha con los biopolímeros. Entonces, cuando uno va a una valoración estética, mira, tienes que hacerte un relleno acá, relleno / biopolímeros, qué susto, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero bueno, esto es porque realmente no estamos bien informados respecto a los productos, ¿no? Los biopolímeros pues son una sustancia... Son otra cosa. Exacto, que no es absorbible, que no es biocompatible y que el organismo termina rechazando en un momento determinado. Okay. Sin embargo, el ácido hialurónico pues es una sustancia que es igual a la que producimos en el cuerpo nosotros, entonces es biocompatible, es biodegradable, es una sustancia, digamos, muy amigable con el organismo y se termina degradando, o sea, el efecto no va a ser permanente, de hecho. Además de tener una ventaja de que por ser una sustancia absorbible, lo podemos degradar con algunas enzimas como la hialuronidasa, que tenemos como herramienta para que realmente el paciente quede muy contento con su resultado y que sea lo más natural posible. Doctor, quiero hacer una pregunta respecto a esas condiciones que como pacientes debemos tener en cuenta cuando llegamos a un centro de estética o a una clínica estética, mejor. Porque si bien es cierto, el doctor nos puede decir, yo soy doctor calificado, certificado, esto es ácido hialurónico, te lo voy a aplicar. Y uno confía como paciente. ¿Cuáles son esas condiciones que hay que tener en cuenta? ¿Se firma un documento? ¿Tengo que revisar algún producto? ¿Tengo que ver algún sello? Claro, es mi doctor de confianza, pero pues uno no está exento de alguna situación anormal. ¿Qué debo tener en cuenta como paciente? Sí, digamos que en nuestro país afortunadamente la normatividad respecto a esto es bien extensa y hay bastante control. Entonces el paciente tiene varias herramientas. Lo primero es que vayan a un consultorio certificado. ¿Cómo lo determinan? Pues con su distintivo, en donde la seccional de salud está diciendo que ese consultorio está habilitado como consultorio médico. Lo segundo... ¿Consultorio médico? Sí, como consultorio médico, como clínica o IPS, ¿sí? Como institución prestadora de salud, ¿sí? Perfecto. Y también hay unas herramientas como el RETUS que nos permite también verificar que el profesional que nos está atendiendo es médico. Ok. Sin que embargo, es también una garantía importantísima. Es una garantía importante. Y ya en el momento de la aplicación, ¿qué debo ver? ¿Qué debo buscar? ¿Algodoncito con alcohol o cómo es la cosa? En el momento del procedimiento es importante que el médico le muestre al paciente el producto que se va a utilizar, que realmente tenga los registros sanitarios certificados por el INVIMA, en el caso de Colombia, el lote del producto que se va a utilizar, la fecha de vencimiento para verificar que el producto no esté vencido, e inclusive mostrarle al paciente que su producto está sellado y estéril para la aplicación en su rostro o en la zona que se vaya a tratar. Buenísimo. Entonces el paciente inclusive puede, ya conociendo estos datos, decirle, doctor, quiero que me muestre el producto que me va a aplicar, quiero conocer más información. Eso es seguridad para el paciente. Eso en el caso del ácido hialurónico, y también funciona así en el caso de la toxina botulínica. Así mismo colocamos pues productos que sean realmente certificados, que sean avalados por el INVIMA. Mostramos al paciente qué es el producto exactamente que le vamos a aplicar, hacemos la preparación frente a él para que se dé cuenta realmente qué es lo que estamos aplicando, le mostramos la marca que estamos aplicando, porque eso es también muy importante, y pues obviamente ya el paciente va a estar mucho más seguro y confiado de lo que le estamos aplicando en su rostro. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no está satisfecho? Ya sea porque sus expectativas eran otras o porque quizá desarrolló una alergia o una situación anormal, una situación no esperada cuando se aplica el Botox o el ácido hialurónico. Esa pregunta después de la pausa. Esa respuesta. Aquí seguimos en Más Salud en tus manos. Hoy estamos hablando de 2 milagros para lograr la eterna juventud, la belleza, el ácido hialurónico y la toxina botulínica. Y lo decimos así de manera estética, pensando en la vanidad, pensando en la belleza, porque hay que llegar a lugares que realmente nos ofrezcan la confianza y sobre todo productos certificados para que esas situaciones que nos generan expectativa, alegría, emoción, belleza,
no se conviertan en un dolor de cabeza. De eso se trata también Más Salud en tus Manos, de prevenir. Estábamos hablando entonces de situaciones que pueden pasar cuando un paciente llega con todas sus expectativas a aplicarse ácido hialurónico después de la valoración, después de una conversación con sus médicos y toxina botulínica. Entonces, esta persona se quiere parecer a un famoso, a una celebridad, y los resultados no son como los esperaba. Porque, por ejemplo, yo quiero la boca de Angelina Jolie, doctor. ¿Funciona o no funciona? ¿Usted qué me diría a mí? No es lo ideal. Realmente en una valoración médica integral nosotros debemos aterrizar un poquito las expectativas del paciente basados en su rostro, en su estructura, para que los resultados sean armónicos. Por ejemplo, en el caso tuyo, si tú me dices que eran unos labios de Angelina Jolie, yo diría, esos labios no se ajustarían a tu rostro para que se vea armónico, ¿sí? Entonces, por eso es importante que los tratamientos estéticos sean realizados por manos expertas, ya sea por un médico estético, un dermatólogo, para que realmente se puedan lograr esos objetivos y que el paciente no quede de repente con resultados que no quiere tener. Y entonces, doctora, ¿qué pasa en varias circunstancias? ¿Cuánto se demora eso que yo voy a ver después de la aplicación? ¿A qué me refiero? Seguramente va a haber una inflamación, una hinchazón, pero cuando me asusto y digo, uy, esto no era lo que yo quería, tengo la ceja demasiado arriba, tengo los labios muy gruesos, esto me está asustando. O cuando hago una reacción alérgica. Bueno, es muy importante saber que el mecanismo de acción de los dos productos son totalmente diferentes. La toxina botulínica tiene un mecanismo de acción que es prolongado, me refiero a que haga efecto, es mucho más hacia allá del momento en que lo aplicamos. O sea, yo llego a la consulta para mi aplicación y no inmediatamente voy a ver un resultado. No vas a ver nada, es como si no te hubieran puesto nada. Entonces hay pacientes que nos dicen, no, pero es que yo no veo nada. No, hay que esperar al menos al cuarto o quinto día que empieza a hacer el efecto, y es en el día 10 donde vemos exactamente que la toxina botulínica ha hecho su efecto, y es ahí donde nosotros citamos al paciente para hacerle un control, porque muchas veces pues quedan algunas cosas que debemos corregir, no sé, alguna asimetría de alguna ceja, o de pronto que quedó alguna arruguita que el paciente quiere corregir adicional a la que nosotros pues quisimos desde el primer momento. Mientras que con el ácido hialurónico los resultados son inmediatos. Tú vas a ver que los pacientes, en la mayoría de las estructuras anatómicas, se ven los resultados inmediatos. Claro, vas a tener un poco de inflamación o edema, sobre todo en los labios. En los labios no se va a ver el resultado definitivo al principio porque vas a estar muy inflamada. Entonces, por eso nosotros les decimos a los pacientes que tienen que esperar un poco para que la inflamación disminuya y poder ver el resultado. Es muy importante hacerle control al paciente después de haber hecho este tipo de procedimientos, y nosotros en nuestra clínica siempre citamos al paciente después de cierto tiempo para que podamos ver qué le gustó, qué no le gustó, si hay que corregir algo. En el caso del ácido hialurónico tenemos una enzima poderosa que nos quita. Si el paciente dice, no, mira, lo quiero quitar, no me gustó el labio porque es muy grande, tenemos cómo corregirle de una forma efectiva y no dolorosa. O sea, sí se puede quitar. Claro, todos los tratamientos estéticos por médicos certificados, con productos certificados, son reversibles, no hay ninguno que sea irreversible. Bueno, pues muchísimas gracias, ya casi llegamos al momento de las conclusiones. ¿Alguna recomendación que se tenga en cuenta cuando se hace este tipo de tratamientos? Me refiero de pronto a la alimentación, de pronto que uno no puede ir de fiestas anoche o al otro día no puede ir al gimnasio, o no importa. Pues estos son tratamientos que son mínimamente invasivos, que no generan incapacidad, que le permiten al paciente reincorporarse a sus actividades. Hay algunas recomendaciones muy simples con respecto a la toxina botulínica, especialmente las primeras horas, y es básicamente no realizar ejercicio, no agacharse mucho ni acostarse, pero en general son procedimientos que no generan incapacidad, nos permiten reincorporarnos, y es importante para todas las personas que están viendo el programa que consulten con profesional idóneo. De hecho, pues los invitamos a que conozcan nuestra clínica, que nos acompañen en nuestra clínica, donde realmente hay personal con calidad humana y con calidad profesional, para que realicen sus tratamientos de la forma más segura, para que podamos dar los mejores resultados, enfocar muy bien a nuestros pacientes para que tengan un resultado natural y que también se disminuya el riesgo de tener cualquier complicación generada por procedimientos realizados por personal no idóneo o por personal que no conoce de la anatomía y que nos termina generando resultados irreversibles y que no
y que no son acorde al paciente, que no son naturales. De acuerdo. Pues a propósito de redes sociales, @Pena y Ávila, así los encuentran ustedes en las redes sociales. Y también es que en redes sociales, claro, ahora estamos llenos de tantos videos, tanto contenido, unos que emocionan, otros que preocupan. ¿Cómo ven, doctora, el tema de esos masajes? Uno después de aplicarse de pronto la toxina botulínica puede hacer el yoga facial o el masaje facial para rejuvenecer. Hay que tener mucho cuidado inmediatamente después de aplicar la toxina. Una de las recomendaciones más importantes es no masajearse, porque la toxina puede migrar o ir hacia otros músculos que nosotros no queremos tocar. Entonces, por eso es muy importante evitar este tipo de movimientos o masajes musculares. Adicional a que si hacemos masajes con toxina, pues obviamente estamos haciendo un estímulo del músculo y se está despertando mucho más rápido. Y última pregunta, y qué pena interrumpir porque ya me están diciendo que nos vamos, pero ¿desde qué edad? Esa es la pregunta del millón. ¿Desde qué edad se puede aplicar uno el ácido o la toxina? Bueno, la toxina botulínica no tiene relación con la edad, realmente no son solo las pacientes añosas que se aplican. El regalo no es para mi abuelita necesariamente. No necesariamente, tiene que ver con la expresión facial. Pacientes desde los 25 años, 27 años, mientras ya aparezcan líneas de expresión, les podemos aplicar porque además no solo sirve para corregir, sino para prevenir la formación de arrugas de expresión. Y por ejemplo, una paciente que tenga alguna condición y que tenga 18 años, ¿se puede aplicar toxina botulínica? Es muy importante la valoración del inicio. Nosotros tenemos que ser pues muy conscientes y muy sinceros con el paciente. Si el paciente lo no necesita, pues le decimos, mira, qué pena, no lo puedes usar. Pero si vemos que ya tiene una condición donde de pronto tiene una enfermedad adicional, que ha perdido su masa muscular, que se ve pues ha tenido un proceso de envejecimiento mucho más largo, ahí es donde nosotros podemos aconsejar que se puede aplicar. Pues de eso se trata, de tener información segura, información que nos permita sentirnos muy bellos, pero también con mucha salud. Por eso hoy hablábamos de este tema, así que sea parte de esos deseos, sentirnos mejor, sentirnos más bellos, pero siempre con el certificado y la seguridad que nos ofrecen médicos de calidad. A ustedes gracias por acompañarnos. Hasta aquí, más salud en tus manos. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por acompañarnos.